Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bienvenidos. Ya estamos arrancando el día de hoy. Bueno, pues un espacio más, una emisión más de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1. Te saludo con el gusto de siempre. Yo soy Coranelda González y bueno, también todo mi equipo que me acompaña para hacer posible esta transmisión aquí en el área de producción. Estamos listos esta noche con un gran programa que sé que va a ser de su interés, porque cómo aprendemos cada noche, cada espacio, cada jueves aquí en Génesis por la noche, en estas confidencias con nuestros invitados. Fíjate que hoy tenemos un tema muy interesante que nos habían solicitado mucho nuestra audiencia, viviendo con el TDA en la edad adulta. Y es que sabes que el 5% de la población en México vive con TDA. Muchos de estos adultos sí están enterados de este diagnóstico. Otros tantos no, van viviendo la vida así en automático sin saber que padecen TDA. ¿Qué pasa si un adulto vive así toda su vida, desde la infancia hasta la etapa adulta y así quizá muera y no se entere? Claro que hay consecuencias, claro que hay riesgos. Por eso hoy vamos a hablar de la importancia de tener un diagnóstico a tiempo. El trastorno de déficit de atención en adultos, TDA, es una condición neuropsiquiátrica que ha sido predominantemente asociada con la infancia, pero que también afecta a una significativa cantidad de adultos en el mundo entero. A pesar de que el TDA en adultos puede presentar desafíos, es importante reconocer que, pues con las estrategias adecuadas, es posible llevar una vida personal y profesional muy productiva. Hoy, en estas confidencias, conoceremos los aspectos clave del TDA en adultos y te vamos a dar algunas recomendaciones para vivir una vida plena y exitosa. Para ello está conmigo el doctor José Samper. El doctor José Samper es médico y psicoterapeuta con maestría en psicoterapia breve y psicología humanista. Doctor José Samper, es un gusto tenerte esta noche aquí en el programa. Hola, ¿qué tal, Cora? Buenas noches. Gracias por la invitación para platicar de este tema que es tan importante en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque hay demasiadas personas viviendo con TDA. Me decías ahorita, doctor, el 5% de la población en México, estamos hablando de nuestro país, vive con TDA. Exactamente. Y, por ejemplo, se dedican muchos esfuerzos para atender la diabetes, para entender ciertos problemas de salud física, pero hasta ahora se le ha dedicado poca atención a los problemas de salud mental. Y el TDA, podemos decir que junto con la depresión y la ansiedad, es una de las 3 causas más frecuentes de padecimientos en México y en el mundo. Y es que casi van de la mano, ¿no? Porque si no es atendido esta condición, el TDA, te conlleva pues a una depresión y ataques de ansiedad también, o sea, van como de la mano, ¿no? Podría ser. De entrada sí puede haber mayor frustración, mayor nerviosismo, mayor inseguridad, menor autoestima, pero hay algo en lo que tienes mucha razón, y es que alrededor de un 80%, es decir, 8 de cada 10 personas que tienen TDA, además tienen otra condición de salud mental como la depresión, la ansiedad, TLP, bipolaridad, etcétera. Entonces, sí puede venir acompañada, pero me gustaría mencionar que las personas con TDA pueden tener frecuentemente cierta ansiedad que es diferente, vamos a decir que es la normal en cualquier persona que no le Sí, salen las cosas bien. ya. Ujú. Defíneme, doctor José Samper, ¿qué es el trastorno de déficit de atención en adultos? ¿Qué es el TDA? Digamos que es una condición del neurodesarrollo, es decir, que se produjo en la infancia obligadamente. En los primeros 2 años de vida es cuando ocurre. Es decir, que una partecita del cerebro no maduró como al 100, vamos a decir que sí funciona, pero no funciona al 100%, y la persona desde la infancia tiene dificultades para mantener atención y para mantener la quietud, para estar tranquilo, quieto, que esa es la parte de hiperactividad. Entonces, por un lado está la dificultad para poner atención, por otro lado está la hiperactividad y por otro lado está la impulsividad, que va de la mano de la hiperactividad. Entonces, estas personas desde la infancia presentan estas dificultades, pero ojo, más que el resto de la gente. ¿Por qué? Porque es normal que los niños, las niñas, sean inquietos. Pero cuando nos pasamos de la rayita, entonces es cuando ya hablamos de un trastorno o de una condición de salud mental que requiere atención especializada. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque cambia el pronóstico, cambia la calidad de vida para ese niño, para esa persona,
a lo largo de toda su vida. Ya, ¿y cómo sabemos cuándo se cruza esa rayita? Porque a veces ves a un niño que es hiperactivo, que es ansioso, que anda corriendo, que difícil, le cuesta a veces poner atención y de verdad, hasta la maestra, señora, va y chéquelo porque su hijo se me hace que tiene TDA y te le ponen la etiqueta, ¿no? Sí, sí, Y sí. los doctores a veces dicen, o los pediatras, no, 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 que le baje 2 rayitas a su maestra porque el niño es un niño sano, pero es un niño activo, es un niño travieso, es un niño hiperactivo, pero es distinto a tener un diagnóstico de TDA. ¿Cómo sabemos cuando esa rayita se cruza y que verdaderamente está este diagnóstico? ¿Cuáles son las características que hacen la diferencia? Claro, vamos a dar pistas entendiendo que el diagnóstico lo tiene que hacer un profesional de la salud. Ojo, un profesional de la salud con experiencia en TDA. ¿Por qué? Porque lo puede hacer un pediatra, perdón, pero el pediatra necesita haber tenido entrenamiento en esta condición y, ojo, poder apoyarse también en un psiquiatra infantil, hablando de la infancia. Lo mismo en la adultez, puede ser un médico que haga el diagnóstico por sus conocimientos que tiene en la medicina, pero sí sería ideal apoyarse con un psicólogo o un psiquiatra que tenga el conocimiento profundo en esta condición. Entonces lo que te quiero decir es que hay 18 síntomas que Mm, identificamos. Entonces, cada persona con TDA va a ser diferente. Puede ser que alguien tenga ciertos síntomas muy altos y algunos no tan presentes. Entonces, dando pistas, por ejemplo, en el caso de niños, niños que aún prestando un esfuerzo para poner atención, les explicas algo y no lo comprenden, no lo memorizan, especialmente la memoria de corto plazo, que se le llama memoria de trabajo. Es decir, el maestro le acaba de explicar algo, te lo repite, pero 3 doritos después o 3 segundos ¿cómo se dice después, comúnmente? ya lo olvidó. Sí, también niñas y niños que tienen dificultad para estar quietos en una silla Mm. y que tienden a correr cuando no deberían de estar corriendo o trepar árboles, pero que de plano les es difícil. No, aquí algo que quiero comentar muy importante es, no es que no quieran quedarse O quietos o hacer poner caso. atención, exacto, es que no pueden y eso hay que comprenderlo. Ay, sí, se te hace así como un nudo en la garganta, pero nos pasa de repente casos que escuchas de la comadre, del niño, del primo, del sobrino, y entonces dices, no es bien travieso, es que no hace caso, pero fíjate, a veces no es que no quiera, como dice el doctor, no puede, o sea, porque tiene esta condición. Al regresar, tenemos más información sobre este déficit de atención en adultos, TDA, de esta condición con la que el 5% de la población en México vive. ¿Verdad? Así que, bueno, pues vamos a regresar con más. Hay preguntas del público también, por supuesto, al WhatsApp 81 20 229 981. Está conmigo el doctor José Samper. Ya volvemos. Gracias, estamos de regreso con más de estas confidencias a través de Génesis 98.1 y está conmigo el doctor José Samper. Hoy nos está haciendo las confidencias sobre cómo se vive con el TDA en la edad adulta. Pero en este primer bloque, doctor José Samper, que acabamos de hacer ahorita en el programa, pues hablábamos desde cómo, las características, todo y que esto a veces detona en la infancia o casi siempre. Pero hay papás o que no prestan la atención o que dicen, no, es que es inquieto mi hijo, no, es que esto. Y va creciendo el niño y se convierte en adulto. ¿Cuáles son los síntomas más comunes del TDA en la edad adulta? Es decir, para un niño que no fue detectado de TDA en la infancia, y cuáles serían estas características para alguien que nos escucha y que ahorita tú mencionabas todos los puntos y decían algunos, ¡ah! Se me hace que yo tengo y nunca me enteré. ¿Cuáles serían las características en la etapa adulta? Ok, voy a mencionar solo 6 de las 18, pero estas 6 forman parte Ajá, de un screening, es decir, sí es válido, pero ojo, si te identificas más bien hay que buscar a un profesional de la salud porque no significa que lo tengas, ¿eh? claro. Entonces voy a mencionar estos 6 síntomas que son comunes en la edad adulta y si tienes 4 de 6, Ve al doctor. entonces sí, busca apoyo con ¿Qué algún. especialista sería? Podría ser pues, de entrada el psiquiatra eh, o un psicólogo, pero que ese psicólogo sí tenga preparación en el tema del TDA, especialmente los neuropsicólogos son los que están como muy bien entrenados en esta área, Para no ¿sí? confundirnos. Perfecto. ¿Cuáles serían las características del TDA en la edad adulta? Una es dificultad para acabar cosas que se están haciendo, para terminar los detalles y por lo tanto dejan las cosas inconclusas. Es muy común y puede ser el primer punto. Segundo punto sería dificultad para mantener el orden.
¿sí? Incluso a veces hasta ya se sienten cómodos en el desorden y hasta dicen que tienen un desorden muy bien organizado, ¿no? Tercer punto, podríamos decir que es la dificultad para recordar citas u obligaciones, compromisos, agendas. Y aquí puede ser que alguien le reclamen de, oye, se te olvidó nuestro aniversario, oye, se te olvidó nuestro compromiso. Y pues sí, sí se le olvidó, pero no porque No te porque no le quiera. importa, ajá, sino más bien porque tiene una condición donde pues se le va la onda. Y un cuarto punto sería evitar actividades que requieren esfuerzo mental sostenido. Por ejemplo, cuestiones administrativas o cuestiones que no se le facilitan. Por ejemplo, hay personas que tienen muchas dificultades en matemáticas o en contabilidad, en finanzas personales, y eso puede ser por esta condición de Desde TDA. armar un rompecabezas, por ejemplo, Ajá, que te hace mucho pensar. exacto. El ajedrez. Sí, incluso evitarían hobbies que Mm, requieren paciencia y esfuerzo mental. Eso quiere decir que tienes TDA, o sea, te desesperas. Sí, sí puede ser, pero ojo, recuerden que es posible Es TDA. posible, no se No, diagnostiquen no nos solos. etiquetemos de Solos. entrada. Sí. El quinto punto que yo les compartiría es personas que mueven las piernas o retuercen las manos constantemente, que están sentados y están moviendo las piernas. Y luego le dice, hey, deja de mover las piernas y empieza a mover las manos. Y luego 3 segundos después vuelve a mover las piernas, aunque haya hecho un esfuerzo para estar quieto o Digamos que quieta. son de los más marcados. Sí, justo los síntomas de hiperactividad son los más visibles. Sí. Entonces por eso es más fácil identificarlos. En las mujeres suele pasar que no se diagnostica adecuadamente porque la cultura piensa que es normal que las mujeres hablen más que los hombres. Mm. Entonces, mujeres que a lo mejor no se mueven tanto, no corren, no trepan árboles, pero sí que son periquitos, que hablan mucho, hablan, más que los demás, acaparando la conversación y con dificultades para poner atención a lo que les están diciendo. O sea, de plano hay personas que el reclamo es de que, oye, es que no me escuchas, o interrumpes o hablas y hablas, ¿no? Sí, Ándale, creo que aquí vamos a salir varios positivos al TDA. varios Entonces, varios locutores. locutores. Sí. Oye, Fíjate pero que bueno, no está justo mal eso es, checar, o sea, hacer este estudio, porque hay sí, veces que, oye, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué se me olvida? ¿Y por qué no sé qué? Entonces hay que acudir a un experto. En este caso sí, sí. sería el psicólogo o el psiquiatra es experto en neuropsicología de preferencia, o Sí, así neuropsicólogo, es. ¿no? Oye, haciendo un paréntesis, esto que comentas de locutores o comunicólogos, hoy también es que el TDA puede, bien canalizado, convertirse en un superpoder. O Ah, sea, ¿por qué? Porque facilita, es decir, naciste con esa facilidad para hablar, para comunicar, para conocer personas, para tomar acciones. Entonces, si una persona hiperactiva canaliza bien su hiperactividad, puede ser muy buena. Por ejemplo, pueden ser muy buenos vendedores también. Y comúnmente a estas personas no les gustan los trabajos de oficina, se mm, les dificultan muchísimo. sí, ¿Sí? todo lo administrativo. Y el sexto punto que nos está faltando es personas demasiado activas o que tienden a tomar decisiones por impulso o a reaccionar por impulso. Esa es otra característica que puede ir de la mano en personas con TDA. Entonces, si te identificaste con 4 de estos 6 aspectos, hay que buscar información, hay que buscar a un profesional de la salud. Obviamente, cuiden no etiquetarse a sí mismos. Claro, estamos hablando Sí, precisamente de hoy, viviendo con el TDA en la edad sí. adulta. Y puede ser que haya rasgos de TDA sin ser un trastorno. Es decir, todo mundo tenemos rasgos en salud mental, rasgos de paranoia o rasgos de depresión, melancolía, rasgos de ansiedad o O de eso nerviosismo. como tal, de Exactamente. déficit de atención. O sea, pero alguien me decía, es que hasta cierto punto todos los seres humanos tenemos déficit de atención, déficit ante lo que no nos importa. O sea, ¿qué me estabas diciendo? Cuando algo no te interesa. Igual y ahorita platicamos de algo que se llama hiperfoco, que es súper interesante, que tiene que ver con eso. Muy bien, vamos a hacer una pausa en Confidencias y regresamos con mucho más de este tema, viviendo con el TDA en la edad adulta, porque seguramente
pudiera ser que estemos ahí algunas personas ya en la etapa adulta que no tuvimos este diagnóstico y dices, oye, me identifiqué con 3, con 4, pues hay que ir al neuropsicólogo definitivamente y tener pues una respuesta a esto ya y sobre todo si lo tienes, si no, porque sí hay consecuencias, doctor, hay riesgos de ser un adulto con TDA y no enterarse y seguir viviendo así tu vida, ¿verdad? Me decías. Sí. Sí los hay, así que Así regresamos con esta información, no le cambies. Estamos de regreso ya con más de estas confidencias. Hoy, viviendo con el TDA en la edad adulta, está conmigo el doctor José Samper. Doctor, ahorita platicábamos en el bloque anterior que sí puede haber riesgos, consecuencias también de que una persona en la etapa adulta pues continúe su vida con TDA y no tenga un diagnóstico temprano. Es decir, que en la infancia no se enteró, que los papás ni cuenta se dieron, decían era una traviesa, era muy periquita, pero era esto, pero era distraída, era dispersa mi hija o mi hijo, pero no tuvo un diagnóstico como tal de un TDA. ¿Qué consecuencias y riesgos tiene una persona en la etapa adulta al no estar enterado? Claro, de entrada, una persona adulta con TDA es común que haya tenido muchas frustraciones a lo largo de su vida, por lo tanto puede haber heridas emocionales, baja autoestima, inseguridad, em, fracasos de diferentes tipos o frustraciones. No me gusta tanto la palabra fracaso porque es como muy absoluta, pero sí, frustraciones, cosas que no le salen bien, objetivos no cumplidos, expectativas no cubiertas, entre otras. Pero hay cosas, esto es importante, por supuesto, la salud psicológica hay que cuidarla, y hay otros aspectos colaterales que van de la mano que son preocupantes. Por ejemplo, las personas con TDA tienden más a tener accidentes. Por ejemplo, hay una investigación que encontró que más bien, una persona con TDA que maneja, que conduce automóvil, tiene 58% más de probabilidad de tener accidentes que el resto de la gente. Una persona que padece TDA y que maneja. Sí, clásico de que van con el celular porque no pueden estar solamente enfocados en una cosa, se distraen, mente dispersa, algo que llamo la mente de chango, que está brincando los pensamientos de rama en rama, y una característica del TDA es que te distraes con facilidad. Pasa una mosca y te distraes, o panorámicos, anuncios, etcétera. Y no se diga el celular. Manejar, por favor, no manejen. Sí, bueno, más bien no revisen el celular. Redes sociales o WhatsApp Si van sí van manejando. manejando. Entonces hay mayor propensión a accidentes, también hay mayor propensión a padecer adicciones. Ojo, adicciones en todo la gama de posibles adicciones. Desde alcohol, desde alcoholismo, también marihuana, ciertas drogas de diferentes tipos, tabaquismo, pero también ludopatía, apuestas, o ciertas adicciones a personas o cosas, ¿no? Esto es, si padeces TDA, también tienes mayor riesgo de ser adicto. Mucho mayor riesgo. Ojo, cuando la persona toma tratamiento médico, farmacológico, se reducen esos riesgos. Por lo tanto, el costo-beneficio de tomar un medicamento es muy alto. El beneficio de verdad sí es significativo para prevenir todos estos puntos. Una persona con TDA entonces debe estar bajo un medicamento supervisado por un médico. Cuando el TDA es de nivel alto, sí, porque existe el TDA leve, que muchas personas lo pueden tener, moderado y alto. Y yo plantearía, porque lo veo en mis pacientes, el muy alto, o sea, porque hay personas que de plano el TDA es altísimo y eso claro que les causa problemas personales e interpersonales. Eso es importante. Entonces, ahorita platicábamos también, hay niveles de TDA y tipos distintos. ¿Cuáles son los niveles de TDA? Es leve, moderado y alto. En el alto es cuando los síntomas simplemente son muchos, muy presentes e intensos. En salud mental no hablamos, por ejemplo, de, tiene TDA y así es. No, ese TDA que presenta la persona tiene 18 diferentes síntomas y cada persona tiene manifestaciones diferentes de su TDA. Muy bien, y tipos distintos también. Hay 3 tipos de TDA. Hay uno que es el combinado. Así como lo hemos estado platicando, la persona que tiene dificultades para poner atención y al mismo tiempo hiperactividad. Ese es el más frecuente. Pero hay personas que tienen TDA solamente con dificultades para poner atención, pero sin hiperactividad. Y hay personas que pueden tener solamente hiperactividad con poca dificultad para prestar atención.
Entonces esos serían los 3 tipos. Muy bien, tenemos que hacer una pausa muy breve, pero hay preguntas del público que están llegando al WhatsApp 81 22 29 98 1. Está conmigo el doctor José Samper y hoy estamos hablando de este maravilloso tema que es viviendo con el TDA en la edad adulta, que también me decías, doctor, que hay cosas positivas si el TDA se sabe canalizar. Entonces, para poderlo hacer y le puedes sacar partido a esta condición también, sí, pero es importante entonces tener un diagnóstico, saberlo, enterarte, manejarlo. Hay niveles, hay tipos, era lo que estábamos acotando también ahorita en este espacio. Vamos a hacer una pausa y regresamos con preguntas del público. Me preguntan mucho sobre si hay alguna estrategia de manejo, tratamientos específicos, cómo afecta el TDA en las relaciones interpersonales, también en los adultos, ¿verdad? Entonces vamos a regresar con muchas más preguntas del público aquí a Confidencias en Génesis 98.1. Ya volvemos. Estamos de regreso ya en Génesis 98.1 a través de estas confidencias, viviendo con el TDA en la edad adulta. Está conmigo el doctor José Samper y él es médico y psicoterapeuta con maestría en psicoterapia breve y además en psicología humanista. Doctor José Samper, a ver, me preguntan mucho, ¿qué tiene que ver el hiperfoco con el TDA? Porque también mucha gente decía, no, es que yo no padezco la condición, lo mío es esto. ¿Qué tiene que ver? Exactamente, justo hay algo que se llama hiperfoco que confunde a las personas haciéndolas creer que no tienen TDA porque sí se pueden enfocar en ciertas cosas. Y explico qué es el hiperfoco. Todas las personas, tengamos o no tengamos TDA, cuando algo nos gusta mucho, podemos enfocarnos y estar aquí y ahora presentes, poniendo toda la atención del mundo, memorizando, excelente. El problema es que cuando algo no nos gusta, nos puede ser difícil. Para la mayoría de las personas, no sería tan difícil si ponen un esfuerzo en poner atención, pero para las personas con TDA puede ser de verdad muy, muy difícil si eso no les gusta o si eso se les dificulta. Ahora, ¿cuándo se genera el hiperfoco en todas y todos? Es cuando algo nos gusta, pero segundo, cuando algo es urgente, cuando nos genera estrés. Clásico, y todas las que nos escuchan van a identificarse, que es cuando ya estás de última hora por entregar un proyecto en la escuela, o algo en el trabajo, o un recibo que tienes que pagar, o lo que sea, pero que ya es urgente y que te libera adrenalina en tu cuerpo, se genera hiperfoco y prestas toda la atención del mundo. Incluso personas con TDA que estudian de última hora para el examen, súper estresados con hiperfoco, les va bien en los exámenes. Y luego dicen, oye, pero es que a ti te va bien en la escuela, por eso tú no tienes TDA. O tú estudias una carrera muy difícil, claro que tú no tienes TDA. Ojo, no significa que el que puedan generar hiperfocos signifique que no tienen TDA. Que no tienen TDA. Ahora, algo muy importante, todos somos seres sociales, ¿verdad? Necesitamos la comunicación, el contacto, las relaciones son las que transforman vidas, y las que nos hacen vivir con mayor plenitud y felicidad. ¿Qué tanto afecta el padecer TDA en la etapa adulta con las relaciones interpersonales, precisamente de los adultos? Claro, por ejemplo, en el tema de pareja sí puede afectar. Por ejemplo, porque se crea que no le escuchas a tu pareja porque no te importa, cuando en realidad más bien no es que no te importe, es que te es difícil. O que se te olvidan compromisos, o que tienes dificultades para estar quieto o para disfrutar algo que le gusta a tu pareja pero no te gusta a ti, para adaptarte. Entonces, en la pareja, pero también en las amistades, puede generar muchos problemas. De hecho, hay algo común en las personas con TDA que tienen dificultades para mantener relaciones de pareja, de amistad, mantener amistades. Y también puede ocurrir problemas a nivel laboral. ¿Por qué? Por errores por descuido. Es muy común que las personas con TDA tengan errores por descuido. Entre otras cosas, pero por supuesto que afecta. Sí afecta. Dame algunas estrategias así muy buenas o, no sé, tratamiento. ¿Qué tendría que hacer una persona para decir, bueno, mi vida puede mejorar? ¿Puede una persona con TDA tener realmente una calidad de vida? Claro. Hay recomendaciones, ya existen cursos, programas psicoeducativos para que la persona que tiene TDA aprenda a vivir con su TDA. Y entonces, a cada síntoma que tengamos, ponerle una estrategia, agarrar una recomendación, por ejemplo, el tener agenda, el calendarizar todo,
el tener recordatorios, el al inicio del día tener un papelito con las listas que quiero hacer y que tengo que cumplir hoy, porque si no lo tengo en papel se me puede olvidar. O hay un montón de recomendaciones que nos pueden ayudar. También ejercicios como para generar hábitos. Creo que la clave en el tratamiento del TDA podría ser el generar hábitos, por ejemplo, para estar tranquilos. Meditar, claro que ayuda. Hacer yoga, claro que ayuda. Mindfulness, pero es más difícil, es 1000 veces más difícil que una persona con TDA. Se concentre. Ajá. Puede hacerlo, claro. Claro. Yo decía, pues si están hiperactivos, no pueden. O sea, ¿cómo le dices, haz mindfulness? O sea, le va a costar. Exacto, casi es una mentada, ¿no? De que, pues no Sí. puedo. Y es que está meditando la persona y se está moviendo. Y luego el maestro le regaña. Espera, es que tiene dificultad y está haciendo un gran esfuerzo. Claro que se puede mejorar con el tiempo. De hecho, una muy buena noticia es que el TDA siempre mejora a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque el cerebro va madurando y tiene algo que se llama neuroplasticidad, es decir, que el cerebro cambia. Okay. Entre más practiquemos poner atención, mejor vamos a poder hacerlo, ¿sí? Pero bueno, hay 4 aspectos para el tratamiento integral del TDA. El primero y el más importante cuando el TDA es alto es el medicamento. Hay mucho estigma con el tema del medicamento, hay prejuicios, pero sí ayuda, Okay. ¿sí? Hay un segundo punto que es lo que ahorita comentaba, que es la psicoeducación, que es conocer y comprender el TDA para conocerme y comprenderme a mí, incluso comprender la historia de mi vida, el por qué me pasaba lo que me pasaba. Por eso es importante tener Ujú. ese diagnóstico. ¿Hay algunos más? Sí, hay 2 más. El tercero sería la psicoterapia, para sanar aquello que haya pasado, frustraciones, heridas, malos entendidos. Y el cuarto es neurorehabilitación, que es conductualmente repetir algo que queramos obtener, como poner atención o como estar tranquilos, para que nuestro cerebro se adapte y aprenda a enfocarse. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor José Samper. Hacemos una breve pausa y regresamos para concluir este espacio en Confidencias. Hoy hablando de, pues, cómo se vive, ¿no? Vivir con TDA en la edad adulta. Ya regresamos. Estamos ya de regreso con más de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1 y hoy estamos hablando de cómo vivir con TDA en la edad adulta. Y es que vivir con el trastorno de déficit de atención en adultos puede ser un desafío verdaderamente, pero con la educación adecuada, el apoyo social, estrategias de afrontamiento, aceptación y un enfoque positivo, es posible llevar una vida personal y profesional bastante productiva. El TDA no define quién eres ni limita tu potencial. Es solo una parte de quién eres, es una condición. Con el tiempo, la paciencia, la dedicación, puedes aprender a vivir una vida plena, satisfactoria, mientras gestionas los desafíos que el TDA puede presentar. Doctor José Samper, yo te quiero agradecer mucho tu presencia hoy en este espacio. Me pregunta mucho la gente, ¿esto se hereda? ¿Esta condición es hereditaria? 100%. De hecho, es un 80% hereditario, es decir, una persona con TDA puede heredar en el 80% de sus hijos y por lo tanto una persona con TDA cuando voltea hacia arriba y a los lados se encuentra que el hermano, la hermana también, que el tío, la tía, que el abuelo y el problema es que antes no se diagnosticaba. Entonces afortunadamente hoy tenemos conocimientos, podemos ubicarlo para aprender a vivir con esta condición. ¿Dónde se encuentra más la condición, en hombres o mujeres? En hombres, de hecho en una relación de 3-1, por cada 3 hombres con TDA hay una mujer con TDA. Hay investigaciones que hablan de 2-1, pero vamos a dejarlo en 2 o 3 hombres por cada mujer. En el caso de un padre y una madre, ¿no? ¿A quién le hereda más genéticamente esta condición? ¿A los varoncitos o a las niñas? Si es el padre el que lo padece. Fíjate que ese dato no lo tengo. Okay. Es interesante y lo voy a buscar. Sí, ¿verdad? Sería interesante Uh-huh. saber. ¿Cuál es la perspectiva a largo plazo para las personas que viven con TDA en la edad adulta? Depende mucho de cómo sea su entorno, porque el entorno va a favorecer el que le vaya mejor o le vaya peor. Influye mucho, por ejemplo, el apoyo familiar, el aprendizaje. De hecho, hay personas que tienen TDA en la adultez que recién, por ejemplo, les acabo de diagnosticar y pasaron desapercibidas. ¿Por qué? Porque su mamá o su papá estuvieron muy presentes, les ayudaban con las tareas, les recordaban. Entonces, le fue muy bien, por ejemplo, a esa paciente que tuvo un buen apoyo familiar.
Muy bien, doctor, y por último, ¿hay algo que podamos hacer todos en general, creo yo, verdad? Aparte también de las personas que padecen, pues déficit de atención, el TDA, que podamos hacer para enfocar más nuestra atención en algo que tengamos al alcance directamente? Claro, lo primero es el autoconocimiento y la voluntad propia, ¿no? El conocernos, el observarnos. Pero bueno, ¿qué más podríamos hacer? Bueno, ejercitar, practicar aquello que queramos hacer, que queramos obtener o conseguir. Por ejemplo, si batallo para leer un libro, empezar leyendo 10 minutos diarios y luego le agrego a 12 minutos y luego 15 minutos y así. También algo que podemos hacer es el tomar omega 3. Hay muchas personas que hablan que la dieta es importante, claro que sí, pero lo que sí está científicamente comprobado es que el omega 3 ayuda muchísimo a las personas con TDA. Ojo, esto no sustituye el tratamiento médico o farmacológico. Muy bien. De ser necesario. ¿Hay algo más? Y la alimentación también me decías, ¿verdad? Sí, la alimentación, ahorita tenemos poca información sobre la alimentación en el TDA, pero tenemos mucha información sobre algo que se llama microbiota. Entonces, evitar chatarras, evitar ultraprocesados y tratar de comer fibra, lo más natural, frutas, vegetales, ayuda a la salud mental. Muy bien, tener una microbiota sana, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, ya nos vamos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de estas confidencias. Soy Coranelda González y te agradezco enormemente, doctor José Samper. Dejamos tus redes sociales. ¿Dónde te encontramos en redes? En Instagram, en Facebook o en redes sociales en general como Dr. José Samper, con N. Dr. José Samper. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Cora. Gracias por estar con nosotros y principalmente gracias a todos ustedes por su atención. Los espero la próxima semana con más de estas confidencias. Hoy compartan este episodio, ¿no? Cómo se vive con TDA en la edad adulta. Es importante tener un diagnóstico y nunca es tarde para ello. Con enfoque y paciencia, todo se convierte en una oportunidad para el crecimiento. Que tengan muy buenas noches. Gracias y hasta la próxima.